Amamos estar en tus secretos, Señor. Como dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público, dice. Señor, amamos tu secreto. Amamos tu intimidad. Señor, nos queremos convertir en personas apasionadas por tu secreto, por tu intimidad, Señor. Gracias te doy, Señor. A ti te bendecimos y exaltamos tu nombre. Recibe la gloria y recibe la honra. Esta iglesia no se queda con nada. Entendemos que la gloria es tuya y tú no la compartes. Recíbela, Señor. Como perfume fragante, Señor, sube ante tu presencia. Esta iglesia, Señor, las coronas las postra a tus pies, Señor. Cada perla, Señor, que está sobre nuestras coronas, Señor, hoy lo rendimos a tus pies, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, porque hemos entendido que no somos nada más que vasos usados por ti, Señor, en el cual decidiste derramar tu gloria, Señor, tu presencia sobre cada uno de nosotros. Hoy pido tu bendición por los que hoy están acá. Abre su corazón, abre su entendimiento, conforme dice tu palabra. Que ellos puedan entender, comprender, que la buena semilla quede implantada en sus vidas. Aún los que nos están viendo, los que nos van a ver, que sean impactados con tu palabra, Señor, transformados como lo somos nosotros. Señor, yo te doy gracias y a ti te bendigo. Oh, Señor Jesús, tengo temor de ti, Señor, aún de estar en este lugar, Padre. Pido tu gracia y tu favor para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Que seas tú hablando, Espíritu de Dios. Que mis palabras callen, Señor. Que seas tú hablando, porque eso es lo que edifica, eso es lo que exhorta, eso es lo que anima. Palabra de hombre no edifica, no acomoda nada, Señor. Palabra de Dios sí, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos. Fluye a través de nuestras vidas, dando un espíritu, Señor, de poder recibir, atesorar, pero aún poner por práctica lo que nos vas a dar. Que seamos atrevidos en el mundo espiritual, violentos en el mundo espiritual, para tomar, para arrebatar lo que tú tienes para nosotros. Danos ese espíritu, Señor, de guerreros, de guerreras, para aún rescatar a aquellos que están perdidos, para compartir el evangelio con otros. Yo te doy gracias, Señor, y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Amada iglesia, es un privilegio compartir con ustedes. Quiero hacerlo públicamente y decirle que los amo en el Señor. Y me siento honrado, sinceramente. Me siento honrado de cada reunión alabar a Dios con vos, de adorar a Dios con vos. Me siento honrado que cada vez que entro a la presencia de Dios, te siento a vos al lado. Te siento que estás conmigo fluyendo, que estás conmigo en la presencia de Dios. Te amo en el Señor. Te amo en el Señor. Y sigamos viviendo este camino y estas hermosas locuras en el Señor. Amén. Quiero seguir compartiendo con ustedes. Sé que el sábado pasado estuvo Cri compartiendo con nosotros. Nos habló de una palabra que automáticamente al otro día nos hizo ponerla por obra. La buena semilla. Sí, vamos a darle lugar a los niños. Perdón. Y durante toda esta semana, yo tengo que hablar de mí, seguramente usted también va a poder hablar de usted. Tuvimos que poner en práctica esta palabra. La buena semilla.
Así que seguramente usted también la habrá pasado. Así que darle gracias a Dios por nuestra hermana. Y quiero compartir con ustedes nuestra segunda parte de lo que venimos charlando, de lo que Dios nos había incomodado, que está en Mateo 6:33. Si lo podemos tener, lo proyectamos. Ya está proyectado. Y dice así, Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Bien. Y recuerdan que cuando me tocó predicar hablamos de esto, y hablamos de dos puntos importantes. La importancia de buscar primeramente, de esas dos palabras, de buscar y la palabra primeramente, y de buscar la justicia. Y ahí pudimos entender cuánta profundidad tenía la palabra de Dios cuando decimos simplemente estas pequeñas palabras, pero lo importante que significa buscar la justicia de Dios. Mi pregunta es si usted estuvo buscando la justicia de Dios, tuvo que en algún momento aplicar la justicia de Dios y no la suya. Tuvo que extender la mano al necesitado, tuvo que solventar al necesitado y aplicar la justicia de Dios. Cuando te hicieron daño, te quisieron levantar en contra de ti, ¿qué hiciste? ¿Aplicaste tu justicia o aplicaste la de Dios? Estuvimos practicando justicia. Y yo quiero hablar de la segunda faceta, como lo dije que lo quería compartir porque era muy largo, que es buscar primeramente el reino de Dios. Y sobre eso es lo que quiero hablar. Buscar el reino de Dios. ¿Saben que buscar el reino de Dios significa priorizar el gobierno y el reinado de Dios en cada aspecto de nuestra vida? Cuando la palabra de Dios te dice a vos y me dice a mí, miren, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Mateo 6:33. Cuando te dice buscar el reino de Dios, lo que significa es priorizar el gobierno y el reinado de Dios en cada aspecto de tu vida. Significa que implica un esfuerzo consciente y deliberado para alinear nuestros pensamientos, pero también nuestras acciones, pero también nuestros deseos a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces los pensamientos quieren divagar? ¿Cuántas veces nuestra propia voluntad quiere hacer lo que Él quiere y no la voluntad de Dios? El Señor te dice ahí, busca primeramente mi reino. Dale prioridad primeramente a mis cosas. Ocúpate de mi justicia y yo te doy mi palabra que todo lo demás te vendrá añadido. Y le expliqué cuando me tocó predicar que cuando dice todo lo demás vendrá añadido, habla de necesidades, de ropa, de comer, de vestir, de tus necesidades físicas y materiales que tiene. Entonces el Señor lo que hoy te está diciendo a través de esto, de esta segunda parte, te dice, mira, no tienes por qué preocuparte por lo que hoy vas a comer, lo que vas a tomar, lo que vas a vestir, las cuentas que tienes que pagar o las cosas que tienes que hacer, porque si tú te ocupas de buscar mi reino y de buscar mi justicia, yo te doy mi palabra que todo lo que vos necesitas te viene por añadidura. Y nos gusta esta palabra, pero quizás lo que no sabíamos es la importancia o el significado que tenía la palabra justicia. Y hoy el Señor nos va a hablar lo que significa buscar el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de buscar el reino de Dios, está hablando de los aspectos de nuestra vida y nos estás diciendo, mire, yo quiero que me pongas en primer lugar mis cosas, que lo pongas en tus pensamientos, que lo pongas en tus acciones, pero también que los pongas en tus deseos. ¿Cuántas veces nuestros deseos nos hacen poner primeramente nuestras cosas y segundo lo de Dios? Entonces de eso está hablando. De eso es lo que significa el reino de Dios. Esta búsqueda no es un esfuerzo pasivo, sino es una búsqueda activa. De continuo hay que entrar, de continuo hay que profundizar, de continuo hay que entrar más adentro. Requiere que continuamente evaluemos nuestro corazón, nuestra mente hacia Dios.
buscando entender los propósitos que Dios tiene con nuestra vida y vivir de acuerdo a los principios que Dios tiene para tu vida y para la mía. En términos prácticos o en palabras prácticas, buscar el reino de Dios también significa lo siguiente: tomar decisiones que reflejen las prioridades de Dios. Tus decisiones, mis decisiones, tienen que reflejar las prioridades que Dios tiene. Una de las prioridades que Dios tiene es que Él vino a este mundo, se entregó, murió para que nadie sea condenado, mas que todos procedan a la vida eterna. Así que la primera prioridad de Dios sería predicar el Evangelio. También amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Son pequeñas facetas de buscar el reino de Dios. Perdonar a quien nos ofende. Eso es buscar el reino de Dios también. Buscar justicia para los que están oprimidos. Eso es buscar el reino de Dios. Vivir los valores de la bienaventuranza, como la humildad, como la misericordia, como la pacificación. Eso me habla a mí de buscar el reino de Dios. Son facetas que Dios nos muestra, nos refleja en nuestra vida de lo que es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios significa dar prioridad absoluta a Dios y a su obra. Dar prioridad absoluta a Dios y a su obra. ¿Saben que Dios tiene una obra? Dios no tiene la obra solamente con el pastor. Dios tiene una obra contigo. Y la obra no es del pastor ni tuya, es de Él. Y nosotros tenemos que edificar, construir, pegar ladrillos o como uno lo quiera llamar, para Él. Para el proyecto que Él tiene. Buscar el reino de Dios significa: en mi vida doy prioridad a lo que Dios puso en mi corazón y lo que Dios quiere hacer con mi vida. Eso es lo que significa. Entonces, en pocas palabras, cuando Dios te está diciendo a través de Mateo: búscame, busca el reino de Dios, busca mi justicia, y te puedo asegurar que todo lo que necesitas te viene por añadidura, el Señor te está diciendo esto. En pocas palabras te dice esto: poneme en primer lugar, yo quiero ser tu prioridad, ocúpate de mi obra y que todo lo demás te viene por añadidura. Amén. Entonces ahora también hay una gran tarea que todo hijo y toda hija tiene que hacer, y que es llevar el reino de Dios y anunciarlo. Y ahí donde usted y yo vamos a hacer la obra de Dios. Por eso hoy dije que la obra de Dios es activa, no pasiva. La obra de Dios y hacer la obra de Dios y buscar el reino de Dios te hace moverte. No te hace estar pasivo. Como un día me dijo un evangelista: no fuiste llamado a calentar una silla. Y hace como 15 años, 16 años que me dijo esa palabra. Y la uso para soltarla acá, me han escuchado varias veces. Y fueron pequeñas palabras que llegaron a lo profundo de mi corazón. Y hoy te lo comparto. No fuiste llamado a que esa silla tenga tu nombre. Fuiste llamado a hacer cosas grandes. Fuiste llamado a cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces, ¿cómo hacemos para anunciar el reino de Dios? ¿Cómo hacemos para ir caminar y anunciar lo que Dios quiere? En primera instancia, el Señor decía esto. Mateo 4:17. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera tarea que tenemos que hacer para anunciar el reino de los cielos es que las personas tengan arrepentimiento. Primeramente para nosotros. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos anunciar que necesitamos arrepentirnos. En segunda instancia, Mateo 4:23, en el mismo pasaje: y recorría Jesús toda Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino.
Segunda tarea, necesitamos predicar el evangelio. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios te da una tarea: anunciar arrepentimiento, predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios. En otras palabras, la gran comisión tiene que ver con buscar y explayar el reino de los cielos. Entonces, quiero usar esta pequeña introducción. Seguramente usted ha visto muchas películas de guerras antiguas. ¿Han visto? Seguramente que sí, o en su casa alguien habrá visto. Pasa algo muy sencillo y práctico cuando vemos esas películas. En esas películas de guerra nos encontramos con un reino, pero también con un rey. Cuando iban a la guerra, por lo general, se peleaba por un solo motivo: por territorio, por conquista. El rey que ganaba conquistaba la ciudad o el pueblo o la nación en la cual había ganado. Ese lugar se convertía a una extensión del reino que había ganado. Quedaba sin efecto las leyes, los estatutos y los derechos que ese reinado tenía. ¿Por qué? Porque había perdido o se había rendido. Entonces el reino ganador implementaba sobre ese lugar, sobre ese territorio que había conquistado, implementaba sus leyes, sus idiomas, su cultura, su religión. En otras palabras, lo que hacía era colonizar. Era una extensión de ese reino al reino nuevo que habían conquistado. La cultura de esos reinos se implementaba. ¿Por qué? ¿Y por qué pasaba esto? Porque se convierten en una extensión del reino que ganó. El trabajo que hay que hacer en el reino de Dios es exactamente lo mismo. Dios busca gente guerrera, hombres y mujeres guerreras, que quieran extender el reino de Dios acá en la tierra, que quieran entrar en casas donde hay muerte para llevar vida. Dios está buscando hombres que digan: sí, heme aquí, mujeres que digan: heme aquí, yo quiero alistarme a tu reino, yo quiero extender tu reino y llevarlo donde tú me estás diciendo. A que retroceda el reino de las tinieblas, vencerlo, romper su cultura, romper sus leyes, para establecer el reino de Dios en esa casa, en ese hogar o en esa nación. Entonces, de eso lo que implica establecer el reino de Dios o buscar el reino de Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? Yo sé que sí. Mateo 6:9 dice: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10: venga tu reino. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces, pero mira la profundidad que tiene. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de los cielos es el lugar donde Dios habita, primeramente. Es el lugar donde Dios habita. Entonces, por ende, hay 3 cielos, según la palabra. Dice Pablo que conozco a un hombre que fue el 3er cielo. Dice: no sé si en el espíritu o en la carne. Y esto nos da a entender que existen 3 cielos. Aún aquellos que estudian, dice que algunos entienden por el primer cielo el que vemos arriba. El segundo cielo donde gobiernan las huestes celestiales, donde gobierna Satanás, y el 3er cielo donde habita Dios. Bueno, en ese lugar, en el reino de los cielos, es donde Dios habita. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, no es eso, sino que el reino de Dios es una extensión de ese trono que está ahí arriba, acá en la tierra. Por eso el Señor te dice: busca primeramente mi reino y mi justicia. Te lo pone como prioridad. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo: mira, lo que se manifiesta en mi reino, quiero que tú lo manifiestes acá en la tierra.
Quiero que te conviertas en una guerrera, en un guerrero, y que establezca mi reino acá en la tierra. Por eso dice la palabra: venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Mi pregunta es: ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Yo sé que sí. Y escuchen esto: donde quiera que la voluntad de Dios sea hecha, ahí en ese lugar, el cielo se establece en la tierra. Donde quiera que la voluntad de Dios sea hecha, es en ese lugar, en ese momento, donde el cielo se establece en la tierra. Aún como dice la Escritura: venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en la tierra, como es en los cielos, así también en la tierra. Entonces, ¿es posible eso ahora? Claro que sí que es posible. Claro que es posible traer el reino de Dios acá a la tierra. Por supuesto, sí es posible traer esa extensión. Hoy lo viviste. ¿Cómo estaba la atmósfera en alabanza y en adoración? ¿No era una atmósfera sobrenatural la que estabas viviendo? ¿O eran tus propias emociones? Yo sé distinguir mis emociones y lo que es la presencia de Dios. Yo sé que vos también. Entonces lo que hoy estabas viviendo, lo que hoy gestamos todo en alabanza y en adoración, era lo que se vive en el reino, manifestarlo acá en la tierra. No sé si a usted le pasó, pero mientras yo adoraba, yo entré por esa puerta con un dolor de rodilla. Mientras adoraba y exaltaba a Dios, no me dolió más. Entonces, esa extensión del reino la trajimos acá en la tierra, en alabanza y en adoración. ¿Me puedes comprender a lo que voy? Yo sé que me comprendes. Entonces, esto nos da a entender que el reino de Dios se manifiesta donde hay un hijo y una hija de Dios que hace su voluntad. Más bien el reino de Dios, donde se haga la voluntad de Dios, ahí es donde está la extensión de ese reino. Entonces, por eso que puede suceder que si una iglesia, una familia no hace la voluntad de Dios, el reino de Dios no se extienda en ese lugar. Por eso hoy la prioridad para vos y para mí es buscar el reino de Dios, pero hacer su voluntad. No la tuya, no la mía, sino la de Dios. Y eso es lo que te acredita, eso es lo que te habilita a que traigas ese reino acá a la tierra. Amén. Sí. Pero quizás tú me dices: pastor, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos desobedecido y hemos hecho nuestra propia voluntad y no la de Dios? ¿Cómo nos ha ido? Por no obedecer lo que Dios nos ha pedido. Hemos estado en descrédito, no hemos estado en bendición, el reino de Dios no se ha establecido, su presencia no se ha manifestado. Pero ¿cuántas veces te alineaste con Dios? Hiciste su voluntad, lo que Él te pedía lo cumpliste y viviste en la voluntad de Dios. Viste el reino de Dios sobre tu vida. Entonces, el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Qué reino? El reino de Dios. Es ese reino que tiene que establecerse acá en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. En otras palabras, que hagas la voluntad de Dios acá en la tierra hace que el reino de Dios se establezca. Entonces, donde quiera que viene su reino, va a haber un pequeño cielo aquí en la tierra. Y si hoy puedes entender esto, vas a llevar el reino de Dios donde te muevas. Si caminas conforme a lo que Dios te está diciendo, si cumples su voluntad, vives bajo lo que Él te está pidiendo, donde tú te muevas, llevas el reino de Dios y desatas una porción del cielo en ese lugar. Explíquemelo, pastor. Sí, te lo voy a explicar. Aguarda. Entonces, siempre va a haber contienda, va a haber maldición, va a haber separación y cuántas otras cosas más donde no está el reino de Dios. Pero donde está el reino de Dios,
ahí hay cielos abiertos. ¿Va a haber oposición? Claro que sí que va a haber oposición. Pero vas a ver de continuo cielos abiertos. Amén. Entonces, sigo compartiendo con ustedes. El reino de Dios es una proyección de ese reino, donde se hace la voluntad y donde se ora para que esa voluntad sea hecha. Es ahí donde se establece el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es en el cielo? Y acá donde me meto en lo profundo. Pastor, ¿por qué tanta necesidad de vivir, de buscar el reino? ¿Saben cuál es la importancia? Escúchalo. ¿Cómo es en el cielo? Como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. Entonces, si vamos al área de la salud, en el cielo no hay enfermos. Y cuando usted se encuentra con una persona enferma y ora y dice: Padre, venga tu reino a esta persona. Si en el cielo no hay salud y traes esa salud, la persona tiene que quedar sana, porque traes el reino de los cielos acá a la tierra. ¿Estás entendiendo? Vamos en el área de la enfermedad. Hay una persona que está enferma. En el cielo no hay enfermedad. Yo jamás he leído en la Biblia que hay enfermos en el cielo. Al contrario, están con cuerpos glorificados, están rejuvenecidos. Entonces, cuando usted se encuentra con un enfermo, o en su casa usted tiene a alguien enfermo, espera, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino a esta casa. Venga tu reino a mi hijo, venga tu reino a mi esposa, venga tu reino a esta persona. Y hoy declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús, porque extendemos tu reino a este lugar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si en el cielo no hay enfermedad, acá donde se establece el reino no hay enfermedad. Mi pregunta es: ¿cuántos de esto lo pueden tomar? ¿Por qué muchas veces nos quedamos callados esperando que las cosas sucedan y no tomas lo que hoy Dios te está enseñando? ¿Por qué muchas veces permitimos que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas y no nos aferramos a lo que Dios hoy te está hablando y no establecemos el reino de Dios? Hermanos, tienes que establecer el reino de Dios en tu casa. Aun cuando el diablo quiere traer división en tu matrimonio, con tus hijos, establece el reino de Dios en tu casa. Llama la paz de Dios a tu casa. Llama la armonía, la unidad a tu casa, a tu hogar. Establece el reino de Dios. En tu barrio, en los cielos no hay delincuencia. Párate en la esquina de tu casa. Establece el reino de Dios donde tú vives. Padre, si en el cielo no hay delincuencia, en este lugar establezco tu reino, pero tampoco va a haber delincuencia en este lugar. Establece el reino de Dios. Esto para gente violenta. Me parece que están todos pasivos acá. En el cielo no hay maldición. Por más que hoy te dejen a ti, te digan que te están trabajando, que te hayan dejado la ofrenda, las velas prendidas, la gallina derramando sangre, mayor es tu fe, mayor es el Dios que habita en ti. Mayor es el Dios que habita en ti. Y si en el cielo no hay maldición, Padre, establezco tu reino en esta casa. Se rompe con toda maldición, se rompe todo trabajo. Yo traigo tu reino. Tú tienes que entender que no vas a vivir bajo una condenación que alguien te lanzó en esta tierra. Tú vas a vivir y vas a caminar conforme lo que el cielo dice, no lo que esta tierra diga de vos. Por eso hoy necesito que gente se levante violenta espiritualmente, porque hay cosas que tiene que hacer retroceder en su vida, en su casa. Hay familiares que tienen que ir a predicarle y establecerle el reino de los cielos y decirle: basta, se terminó el tiempo de estar viviendo depresivo, se terminó el tiempo de estar viviendo depresiva, porque yo no veo en el cielo gente depresiva, yo la veo con gozo, con paz, y eso es lo que vamos a traer a esta tierra, pero también lo que vamos a traer a tu vida. Así que por eso hoy vamos a orar y vamos a creer en fe y vamos a establecer el reino de los cielos a tu casa y a tu vida. Amén.
Entonces cuando tú oras, le vas a decir: en el cielo no hay depresión. Entonces, déjame traer esa porción del cielo acá. Y le vas a ordenar: depresión, vete de este cuerpo en el nombre de Jesús. Enfermedad, vete de este cuerpo. Por eso la clave en vivir bajo la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, porque te vas a mover direccionado donde Dios te mande, y donde Él te manda, Él te respalda. Gracias, Señor, lo estás entendiendo. Entonces en el cielo no hay enfermedad. Entonces ora y trae el reino de Dios. Y si en el cielo no hay enfermedad, vete en el nombre de Jesús. No puedes resistirte. Y acá viene lo lindo, lo que más me gusta. Cuando hay gente con opresión, cuando hay gente que está endemoniada, esa gente está en tus manos la autoridad y el poder que Dios puso sobre tu vida para que suelte, para que los deje libre. Amén. No le gustó mucho eso, ¿no? Pero Dios te da la autoridad. Por eso el Señor te dice: mira, deja de preocuparte por lo natural. Búscame a mí, busca mi reino, ponelo en primer lugar, busca al hacer mi justicia. Preocupate realmente de eso, porque todo lo demás te viene por añadidura. Mira la profundidad que tiene estas pequeñas palabras y tan simple que para nosotros es. El Señor te está diciendo: ocúpate de mí. Ocúpate, que donde te muevas establezcas mi reino. Que sucedan cosas, que el reino de las tinieblas retroceda y que quede establecido mi reino. Amén. Por eso el Señor dijo en una ocasión que no nos llamó para hollar serpientes y escorpiones, que Él nos llamó y nos dio autoridad para sanar enfermos, para traer sanidad, para echar fuera demonios. Así que quítate todo temor que está en tu vida. Quítate todo lo que te está frenando. Quítate todo lo que te está paralizando. Camina en pos de lo que Dios te está dando. Camina conforme a lo que Dios está poniendo en tu vida. Recuerda que el Señor en una ocasión se lo dijo a Pedro, pero hoy lo tomamos para nosotros. Te daré las llaves del reino. Te daré las llaves del reino. Y habla, y es relacionado lo mismo que hoy te estoy diciendo. Usa la llave del reino. Todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, pero todo lo que desates será desatado. Usa las llaves. Eso es vivir bajo el reino de Dios. Eso es lo que es establecer el reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos pide. Y me gusta esto: cuando usted ve la vida de Jesús a través de la Escritura, ve el ministerio completo de Jesús. Y esto es lo que Dios te llama a vos. Y te hago acá el desafío. Cuando yo leo la Escritura, veo que el Señor, en su faceta de ministerio, Él predicaba, Él sanaba, Él enseñaba, echaba fuera demonios, discipulaba, hacía milagros y resucitaba muertos. Eso es establecer el reino de Dios. Eso es establecer el reino de Dios. Eso es buscar el reino de Dios y hacer reflejar el reino de Dios acá en la tierra. Sana, echa fuera demonios, discipula, enseña, predica. Echa fuera demonios, resucita muertos. Llámalos al arrepentimiento, llámalos a que se puedan volver. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y hoy mi mensaje va para gente que en este lugar, en fe te digo, te levantarás como un guerrero y como una guerrera. Tendrás una visión clara de lo que Dios tiene, pero también quiere hacer con tu vida. Que mientras estés caminando sobre esta tierra, estarás estableciendo el reino de Dios. Hoy dije que todo temor se va de tu vida, porque muchas veces te has encontrado con personas enfermas, con personas que necesitaban una palabra y no se las has dado por miedo. Pero hoy el temor de tu vida se suelta en el nombre de Jesús y eres libre para ser conforme a la voluntad de lo que Dios ha puesto en tu vida. Establecer el reino de Dios.
Él te respalda, Él te llamó, Él te va a respaldar, amada iglesia. Es por eso que cuando una hija o un hijo camina bajo la revelación de lo que Dios tiene en su vida, los demonios se sujetan. ¿Se manifestarán? Claro que se manifestarán, pero se sujetan porque sabes que eres una mujer, que eres un hombre de autoridad. Amén. Entonces es por eso que una de las cosas que necesitamos es ser espirituales. Es ver que Él nos ha dado la autoridad para vencer principados, potestades y todo lo que se mueva en los aires. Él nos da la autoridad para eso. Amén. Pero quizás me dice, pastor, ¿pero para quién es todo esto? Está muy lindo, pero esto es capaz para usted, que usted es pastor. No. Esto es para todo aquel que lo cree. Esto es para gente hambrienta. Esto es para gente que desea ser usada por Él. Esto es para gente que, como muchas veces lo digo, quizás no califica para el mundo entero, pero sí califica para Dios. Esto es para gente que realmente dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Para esa gente es. Para esa gente. Y una de las llaves que el Señor nos da es el Evangelio, anunciar el Evangelio. Cuando entiendes la importancia de predicar y de no callar, lo que haces es establecer el reino de Dios en esos lugares. Llevar luz donde hay oscuridad, de llevar vida donde hay muerte, de llevar esperanza donde no lo hay, de llevar salvación donde no lo hay, de llevar liberación donde están en cautiverio, de llevar sanidad donde hay enfermedad. Establezcan el reino de Dios. Padre, venga tu reino. Alguien tiene que entender esto. Alguien tiene que entender esto y aún decir, eso es para mí. Dios me está hablando. Dios me está hablando, me está desafiando a ir a algo mayor. Dios me está hablando no solamente a ser un congregado, sino establecer tu reino. Donde yo me muevo, ahí establecer su reino. Acá tiene que haber personas, 5, 10, que digan, eso es mío. Señor, yo lo tomo, yo sé que me estás hablando. Yo sé que me estás hablando. Porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice la Escritura. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Comienza a atar esos demonios que se están moviendo en tu casa. Comienza a atar esos demonios que se están moviendo en tu barrio. Esos demonios que quizás te están impulsando a hacer daño, a hacerlo mal, a pecar. Comienza a atarlos, porque Él te dio la autoridad. Comienza a reprenderlo. Esa enfermedad que quizás durante años te está golpeando y golpeando y golpeando. Padre, dile, Padre, venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino sobre mis huesos. Venga tu reino sobre mi cuerpo. Establezco tu reino en el nombre poderoso de Jesucristo. Esa enfermedad, échala fuera en el nombre de Jesús. Él te ha dado la autoridad y te dice, establezca mi reino. Busca mi reino, pero también establecelo donde tú te muevas. ¿Acaso Dios no te ha dado poder para interrumpir todo lo que el infierno quiera gestar con tu vida? ¿Acaso Dios no te ha dado poder para revertir todo diagnóstico que hayan declarado sobre tu vida? ¿O acaso Él no te ha dado autoridad para cuando se levantan en tu contra, poder detenerlos? Por un camino vendrán, pero por 7 huirán. Dios es aquel que está contigo. Toma lo que hoy Dios te está dando. Pelea por lo que Dios te dio. Todo fue pagado, todo fue entregado, aun cuando Dios murió en la cruz del Calvario. Lo que hoy nos pasa es que pocos lo toman. Y hoy el Señor está diciendo, tómalo,
porque a ti te pertenece. Tómalo porque es tuyo. Hay personas acá que tengo que decirle esto. Lo que hoy estás viviendo no es para que te mueras en esa posición. Lo que hoy estás pasando no es para que termines tu vida en eso. Es para testimonio de Él. Es para que su nombre sea glorificado y sea puesto en alto. Lo que hoy estás pasando, varios han entendido, el enemigo los hizo entender que te ibas a terminar, que ibas a morir, que tu vida iba a terminar en eso. No te confundas. Es para que Él sea glorificado. Es para eso. Él dijo, cosas mayores harán. Yo lo quiero. Yo lo quiero. ¿Hasta cuándo seguiremos con esa depresión? ¿Hasta cuándo seguiremos con eso? Levántate, establece el reino de Dios en tu vida. Hay familiares que necesitan ver para poder creer. Hay familiares que necesitan ver el poder de Dios, porque por palabras ya no creen. Ahí va a estar tú. Ahí vas a estar vos estableciendo el reino de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esos demonios que te hablan, que te susurran al oído, a la mente? Échalo a patadas en el nombre de Jesús. Tienes la autoridad. Padre, establezco tu reino en mi vida, en mi corazón. El único que me hablas eres tú. Señor, el único que gobierna mi casa eres tú. Establezco tu reino en mi vida, Señor. ¿Acaso Él no te dio las herramientas? Él no te enseñó, Él no te dio autoridad para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo. Claro que sí que te la dio. Claro que sí. Toma la llave. Aprópiate de lo que es tuyo. Lo que el cielo determina, el infierno no lo elimina. Y lo que Dios habló de vos, el infierno no lo va a eliminar. Lo que Dios te prometió, lo que Dios te profetizó, lo que Dios te habló de antemano, eso se va a cumplir. El infierno no lo va a hacer retroceder en lo que Dios un día te dijo. Lo que el cielo determina sobre tu vida, el infierno no lo elimina. Tienes que entender esto. Hay personas acá que tienen llamados grandes de parte de Dios. Hay personas acá que tienen promesas de parte de Dios. Y si Él te lo prometió, alíñate conforme a su voluntad. Alíñate lo que Él te dijo, porque así se va a cumplir. Lo que Dios dijo de vos, el infierno no lo puede eliminar, porque su palabra es palabra suprema. Y Él dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Lo que Dios dijo que haría contigo, el infierno no lo puede eliminar. ¿Qué estás haciendo, pastor? Porque no lo entiendo. Lo que te estoy haciendo, te estoy provocando. Te estoy provocando, eso es lo que estoy haciendo. A que cambies tu realidad, a que te puedas levantar en pie de guerra, a que puedas convertirte y despertar de en tu interior esa mujer de guerra, ese varón de guerra. Eso es lo que estoy haciendo, te estoy provocando. Te estoy provocando en fe para que puedas creerle a Dios ante que la circunstancia, ante que la realidad que está pasando. Lo que hoy está pasando es tu realidad pasajera. Lo que a ti te interesa es lo que Dios dice de vos. Un rey dijo, Daniel, morirás en el foso de los leones. Eso dijo el hombre. Pero Dios no tenía preparado que Daniel muera en un foso de leones. Un rey dijo, serás echado en el horno de fuego, Daniel, y morirás. Pero Dios dijo, no es mi palabra que él muera ahí. Así que yo voy a estar con él en el foso de los leones, como voy a estar con él en el horno de fuego. Porque lo que yo digo, eso se va a cumplir.
Lo que el cielo determina, el infierno no lo elimina. Lo que Dios habló de vos, no hay hombre que lo pueda hacer revertir. Por eso hoy vengo a despertar a gente que estaba dormida. Hoy vengo a despertar a gente que estaba pasiva, viendo la vida pasar, viendo que las cosas le estaban pasando. Hoy vengo a despertar a esos hombres y mujeres de guerra que toman lo que es suyo, que arrebatan lo que es suyo. A esos son los que vengo a despertar. ¿Hasta cuándo seguiremos con la tentación sin hacer nada? ¿Hasta cuándo seguiremos dejando que el diablo siga tocando tu familia, siga tocando tus hijos? Suelta la palabra, declara la palabra en tu casa. Padre, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque hoy mis hijos estén descarriados, aunque hoy mi esposa no quiera saber nada, aunque hoy mi esposo no quiera saber nada, yo me aferro a tu palabra y establezco tu reino en esta casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero tienes que tener una actitud en la cual quieras arrebatar lo que Dios un día estableció en su palabra. No una actitud pasiva, una actitud de guerra y establecer el reino de Dios. A esa gente yo le hablo. Espera y sigue confiando en Dios, porque lo que Él te prometió lo va a cumplir. Él no es mentiroso. Y te lo habla un hombre que todo lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Establece el reino de Dios. Usa las llaves, ata, pero también desata. Estamos viviendo en una generación, iglesia, donde no le es suficiente escuchar, donde necesitan ver para creer. Y en este tiempo es el tiempo donde Dios quiere empoderar a la iglesia aún más, para que donde te muevas establezcas el reino de Dios. Hoy Dios quiere sacar gente del anonimato, gente que no tenía nombre para el mundo, para que hagan cosas sobrenaturales. Y tú estás en la lista. Pero no, eso es para el pastor, eso para gente santa. Tú estás en la lista. Dios está buscando gente predispuesta, que se alineen a hacer la voluntad de Dios. Por eso hoy dije, Dios va a sacar gente del anonimato. Dios va a sacar gente aún donde pareciera que nadie los conocía, para establecer el reino de Dios. Y yo sé que acá hay muchos de ustedes. Hay muchos de ustedes. Amada iglesia, hay una familia que te está esperando para establecer el reino de Dios. Tu barrio está esperando que establezcas el reino de Dios. Tus amigos, tus conocidos están esperando que manifiestes el poder de Dios. Tu ciudad está esperando que manifiestes el poder de Dios. En tu trabajo están esperando que manifiestes el poder de Dios. Dios te mostrará incluso los corazones de ellos. Le soltarás palabras conforme a lo que Dios te puso en tu corazón. Pero también manifestarás y establecerás el reino de Dios en esos lugares. Gracias, Señor Jesús. Yo quisiera que te puedas poner de pie en este momento. Cierra tus ojitos por un momento. Tienes que entender hoy que Dios te está llamando a buscar el reino de Dios y establecerlo. Hoy necesitamos entender que tu preocupación, varones principalmente, no tiene que estar en el comer, en el vestir, en el andar.
Nuestra mayor preocupación tiene que estar en buscar el reino de Dios y su justicia. Porque la promesa de Dios es que todo lo demás vendrá añadido. Y si Él te lo dice, Él lo cumple. Necesitamos levantarnos aún en nuestro barrio para que los templos comiencen a cerrarse, para que los brujos se puedan convertir. Porque en un lugar no pueden prevalecer dos reinos. O está el reino de las tinieblas o se establece el reino de Dios. Él te ha enseñado que todo lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Él te ha enseñado que todo lo que canceles será cancelado. Así que cancela todo pacto, rompe todo altar. Desata los diseños de Dios en tu barrio, en tu vida. Que los brujos se puedan convertir en pastores. Que los templos se conviertan en casa de oración. Que los prostíbulos se conviertan en iglesias. Que los ladrones se conviertan en evangelistas. Eso es establecer el reino de Dios. Todo porque una hija, un hijo ha entendido el principio de establecer el reino de Dios. Entendió el principio de lo que es establecer y decir: venga tu reino acá a la tierra. Así que no te lamentes más. Usa lo que hoy Dios te está dando. Confía en las promesas que Dios te está dando. No te lamentes más por lo que perdiste, por lo que no tienes. Porque lo que tú llamas crisis, el cielo lo llama oportunidad para manifestar su gloria. Lo que hoy a ti te está pasando es simplemente una cuestión para manifestar el poder de Dios a los incrédulos. Lo que tú llamas dolor, el cielo lo llama estrategia militar. Lo que tú llamas problema, el Señor lo llama: yo manifiesto mi poder. Lo que tú llamas enfermedad, el cielo lo manifiesta y le dice: hay poder en Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Señor, gracias por tu palabra. Señor, hoy entendemos que somos embajadores de tu reino, representantes de tu reino. Señor, yo oro por una autoridad, Señor, sobre tu iglesia, sobre una unción fresca, llena, Señor, para manifestar y establecer el reino de los cielos. Dios te ha dado la autoridad. Yo no sé si en esta casa hay personas que están luchando, peleando con deseos carnales, con pecados ocultos. No sé si en esta casa hay personas que están peleando con cosas bien ocultas, que ni aún los que viven en tu casa lo saben. Pero hoy el Señor te está diciendo: establece mi reino en tu vida. Yo desato mi gracia sobre tu vida, para aquello que es imposible para ti sea posible. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hay personas que aún en su propio trabajo tienen que establecer el reino de Dios. Hay jovencitos, jovencitas que aún en tu trabajo te hacen la vida imposible, que se burlan de vos por ser cristiano. Tienes que comenzar a establecer el reino de Dios en esos lugares. Tienes que comenzar a establecer el reino de Dios en esos lugares. Hay personas que aún en su trabajo, que en los lugares donde tú te mueves, las cosas están trancadas, están duras, no avanzan. Necesitas comenzar a establecer el reino de Dios en esos lugares. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos manifestar tu poder, Señor.
Queremos manifestar tu poder, Señor, en cada lugar donde nos movemos. Queremos ser empoderados en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, queremos manifestar tu presencia. Oh, bendito Dios. Oh, sobra tu ramacay. Eso tu